¿Qué más les está faltando de fuentes de La urea, de profe, puede ser. las proteínas, los alimentos concentrados proteicos, pero que son compuestos nitrogenados no proteicos. O sea, parte de nitrógeno no proteico, parte de que nosotros lo vamos a detectar en la proteína bruta, pero ustedes saben que no tenía proteína, o sea, no tiene cadenas de aminoácidos que cumplan con el requisito para hacer proteína. Y en eso que tenía que llamarnos la atención con el tema de los compuestos no nitrogenados, no proteicos, nitrógeno no proteico. Que tienen una alta degradabilidad. Correcto, tiene una alta tasa de degradación, bien. Es todo fraccionar. ¿Qué más? ¿Por qué es importante ese detalle, Cristina? Porque en el caso de la urea puede ser que puede terminar habiendo nitrógeno, amonio en exceso, y eso puede pasar a sangre. En el caso de que haya un exceso muy alto, digamos, en condiciones normales el hígado lo toma de la sangre y pasa de nuevo el amonio a urea para poder ser reaprovechado. Pero si tenemos en concentraciones muy altas, el hígado ya no lo toma de la sangre, digamos, y ahí es donde puede causar problemas. Bien, correcto. ¿Sí? Para hacer toda la urea producida por el hígado, por esa absorción de nitrógeno, de amonio, va a ser reaprovechado. Una parte va a la orina y parte sí va a la saliva, digamos, para volver al rumen. Bien, puede volver por saliva, puede volver a través de las paredes del rumen y puede ser eliminado. Puede aparecer en leche también. También hay alguna proporción de amonio que se puede absorber en intestino delgado, ¿sí? Y que también va a ir a síntesis de urea por parte del hígado, ¿sí? Con reciclado o no. El tema de reciclado, ¿de qué va a depender? Porque puede ser que mande una parte a orina, o más a orina, o menos, o otra parte de saliva. ¿De qué les parece que depende? ¿De qué dependía que se absorba el amonio o el amoníaco desde el rumen hacia la sangre, a través de la pared ruminal? De la concentración de amoníaco y del pH que haya en el rumen. Bien. Y entonces, ¿de qué les parece que el organismo va a decidir que vuelva a aportarse nitrógeno al rumen o que se elimine? Lo que a mí me parece que puede ser ahí es que si al organismo no le está faltando y en cambio está teniendo, por decirlo, niveles cercanos a un exceso de amoníaco que se está produciendo en el rumen, va a destinar más hacia lo que es eliminación por urea por urea vía orina para que no haya un exceso que pueda afectar al animal. Creo que, según leí en su momento, si hay mucho exceso de amoníaco en la sangre, se puede producir una acidosis y eso es deleterio para el animal. Sí, no, el amoníaco no te tiraría hacia la acidosis, ¿no? ¿Amoníaco sería más de qué tipo? Amoníaco además de reacción alcalina. Alcalosis puede ser o no acidosis. Acá. Pero bueno, al margen de eso, el tema es, la respuesta de eso es decir, ¿por qué elimina o por qué recicla? Depende del nivel de nitrógeno en la dieta, la concentración de nitrógeno en la dieta. Si tiene déficit en rumen, va a tratar de reciclar. Es un mecanismo que, digamos, equilibra muy bien. Entonces, cuando hay déficit, recicla todo lo posible. Y cuando hay exceso, elimina. Entonces, de eso depende, de la concentración de nitrógeno en la dieta. Bueno, a ver si miramos un poquito de esa. Profe, disculpe una pregunta. Usted había dicho ¿Sí? que se podía eliminar
también el nitrógeno en la leche, ¿es así, no? Sí, la urea, aparece urea en la leche, sobre todo cuando hay exceso, ¿no? ¿Eso no provocaría alguna adulteración, digamos, en la leche? No, adulteración no, porque adulteración es algo hecho a propósito para cambiar algún valor, ¿no? Es algo hecho por las personas. Alteración sería por ahí la palabra más correcta. No, en realidad no es que te produce una alteración, es simplemente un dato. También se sabe que cuando hay un exceso de proteína, y sobre todo en algunos tipos, a veces se da, por ejemplo, en algunas pasturas, va a aparecer un nivel mayor de concentración de nitrógeno en las secreciones, por ejemplo, de los órganos reproductivos de las hembras, que eso atribuyen en algunos casos a que puede haber una disminución de la eficiencia reproductiva en hembras que están en la etapa reproductiva y en la etapa, digamos, de servicio, que están consumiendo altos niveles de proteína, por ejemplo, una pastura de Melilotus. ¿Hay alguna información que relaciona eso? Por ahí Martín nos puede comentar alguna cosa más, que él está más metido en ese tema. Pero, digamos, hay algunos comentarios de gente que acá en la zona donde funciona Melilotus, que las hembras en pastoreo con Melilotus puro prácticamente, digamos, donde hay un exceso de proteína, porque evidentemente los requerimientos de esas hembras es menor a lo que le aporta la pastura, tienen algunos problemas reproductivos. También hay algunos fitosteroles, hay algunos estrógenos de las plantas que podrían también tener algún efecto. Pero hay alguna medición, algún dato de medición de que aparece urea o nitrógeno o amoníaco en las secreciones, digamos, del tracto reproductor, del útero. O sea, hay en concreto, digamos, aparece o se elimina o sale por varias vías, ¿sí? Pero estamos hablando de exceso ya, ¿no? De niveles altos de proteína. Bueno, ¿qué iba a hacer? Les iba a mostrar este cuadrito y pedirle que ustedes me lo expliquen o me cuenten qué es lo que pueden decirme de este cuadro. ¿Ya lo vieron o no? Puede no ser exactamente esto, pero Sí, le sí. es familiar este ciclo que se está mostrando acá. Sí, sí, fue lo que básicamente de todo lo que se trató la clase pasada del jueves. Bien, sería un resumen, digamos, de todo eso. Sí. ¿Está bien ubicado todo donde está ubicado o hay alguna cosa que está medio atravesada ahí? Hola, ¿están ahí todavía? La idea es que hablen todos, ¿sí? Ahora yo no los puedo mirar porque estoy con la presentación, pero no sé quiénes son, pero podrían hablar cualquiera o todos. Sí, está correcto, No, profe, el esquema. Parece que está bien, Link. ¿te parece que está bien? ¿Qué hace ese TDN acá, No sé si ustedes ven ahí el puntero. Ese TDN ahí, ¿qué hace? Está bien que esté ahí, ¿qué significa? Porque estamos hablando de proteína, todo dice proteína y de golpe aparece una unidad ¿qué era TDN? ¿Una unidad de qué? ¿Nutrientes digestibles totales? Sí, Una unidad de ¿qué era eso? energía. Una unidad de energía, bien. ¿Y qué hace ahí,
bueno, que los microorganismos para producir proteína, para crecer en sí, para incrementar su población, aparte de los requerimientos de, en este caso, de compuestos nitrogenados para formar la proteína de los mismos, también necesitan energía solo. Bien, bien, también necesitan energía. ¿Y qué otra cosa más? Porque acá dice proteína degradable en rumen y lo junta con el TDN, ¿no es cierto? O NADT, y aparece la proteína microbiana. ¿Qué otra cosa había que relacionaba esto de la proteína microbiana con el TDN? Que se Cuando producen ustedes están 35 tratando de gramos ver de... cuánto... ¿Cómo? Como para estimar un estimador de la cantidad, ahí creo que estaba por decir la compañera justo los valores. Pero vos sos el chamán que tiene la bola de cristal ahí que sabés lo que iba a decir tu compañero, ¿eh? No, está bien. No, A a ver qué estaba por la decir. A compañera, ver si adiviné. la compañera, si lo complementa, Nahuel. Sí, que justamente se producen 35 gramos de proteína bruta microbiana por cada, en realidad nosotros utilizamos por cada megacaloría de energía metabolizable total, pero de igual modo se puede relacionar, digamos, con NDT. Claro, vos podés transformar o equiparar, digamos, convertir sería la unidad NDT a energía metabolizable, Así es. ¿sí? ¿Cómo harías eso? No sé qué te está hablando. ¿Cómo harías eso, Cristina? ¿Te pegué bien? ¿Cristina es la que habla o no? Sí, sí. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién puede decirme cómo pasan de NDT a energía metabolizable? Lo multiplico por 0,82 por 4,4 y lo divido por 100 en el caso de que esté en porcentaje y ahí calculo energía metabolizable por kilogramo de materia seca. Ah. Boris que contestó ahí, en realidad está bien, es NDT por 4.4 primero, ¿no? Pues primero tenemos que llegar a, ¿qué nos da ese kilo de NDT? 4.4, ¿qué? Megacalorías. Energía digestible. Energía digestible. Eso, megacalorías de energía digestible. ¿Sí? Después pasan a metabolizable. Bien. Ok. Y acá, por lo que dice acá, bueno, toda la proteína microbiana y toda la proteína no degradable en rumen pasa a ser proteína metabolizable. ¿Está bien eso? Faltaría la fracción C, que directamente pasa a heces. Ajá. ¿Y esa dónde estaría acá? Ahí tenemos que la proteína microbiana, solo el 80% es proteína verdadera y a su vez de ese 80% solo el 80% es digestible. Hay una parte que pasa de largo, por decirlo de alguna manera, el tracto gastrointestinal y aparecen las heces. Entonces tenemos que esa proteína microbiana solo el 64% es metabolizable. Ok. Entonces vos decís que acá hay una parte que en realidad no va ahí, sino que iría acá y seguiría camino hacia las heces. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y eso porque qué condición tiene que haber para que sea metabolizable? No sé Buena por qué pregunta. que la parte de atrás del animal está de este lado, ¿no? Podría estar del otro lado, pero bueno. ¿Qué condición? ¿Qué significa proteína metabolizable? ¿Cómo ustedes pueden definirlo o dar el concepto? Proteínas metabolizables son los aminoácidos que están disponibles en el intestino delgado para ser absorbidos por el animal y bueno, pasar al torrente sanguíneo para utilizarlos para sintetizar sus propias proteínas. Todo eso ya alcanza con que sean absorbidos.
Hasta ahí es metabolizable. Después que haga el animal. Ese valor, profe, buen día, Sí. sería más o menos un 64%, ¿no? El de los aminoácidos absorbibles en el intestino delgado, ¿puede ser? Ajá, no sé Se le ustedes. multiplicaba por ese factor, si mal no recuerdo. Está bien. Puede ser, puede ser. Si vos decís, yo te creo. Sí, lo que importa es que ustedes, como lo explicó el primer compañero, sepan por qué tienen solo el 64% de la proteína microbiana se convierte en proteína metabolizable. ¿Ah? Porque eso me llamó la atención, porque antes dijeron que acá hay una parte que es la C, que vendría acá también. O sea, esa estaba acá. La C no se degrada en rumen y se va para las heces. ¿Y por qué acá dice que la integral en rumen va a metabolizable? No, no, o sea, ahí eso no, lo integrable en el rumen es que no alcanza a ser degradado por los microorganismos, no lo utilizan y pase hacia lo que es el abomático y el intestino delgado. Pero hay de esa proteína integrable en el rumen, sin embargo, según lo que calculamos después también en el práctico, el 80% se degrada y se utiliza y queda como proteína metabolizable, y lo llamamos proteína metabolizable de la dieta. Está bien, sí, por el origen. Está. O sea que hay una proteína que no se degrada en el rumen y que puede ser digerida en el intestino delgado. Entonces, una de las partes importantes para la proteína metabolizable es que sea proteína verdadera, porque antes dijeron que había una parte que se descartaba de la proteína microbiana porque no era proteína verdadera, y que sea digestible, porque ahí le van a quedar los aminoácidos que dijo el compañero que iba a absorber, ¿no? Ahora, no hay ninguna parte, ustedes dicen que toda la proteína no degradable en rumen viene acá a ser digerida en el intestino. ¿Cómo hoy? No, me parece que Cristina era que habló de la fracción C. ¿Qué era eso? Claro que hace referencia a la fracción de nitrógeno que está ligada a la lignina, que no se va a llegar a aprovechar. No se va a digerir. Entonces está bien lo que yo puse acá. Hay una parte que se va directamente. Va al intestino, pero no es digerida, no es metabolizable. ¿Eh? Entonces acá hay que diferenciar una parte de la proteína no degradada en rumen, que es indigestible, que es la C, y otra que es digestible. Pero tiene una digestibilidad determinada, no es que se digiere 100%. Bien. Bueno, parece que hasta ahí estamos bastante ubicados. A ver. Acá, ustedes ya vieron. Acá, ¿qué diferencia ven con el anterior? Que aparece lo que hablábamos antes, ¿no? Amonio, que puede ir por orina o que puede ir por saliva. ¿Sí? Bien. Y esto es lo mismo. Intestino delgado digestible, metabolizable e indigestible en las heces. ¿Este cuadro vieron? ¿Analizaron? Sí, lo habíamos visto, profe, pero no me acuerdo si lo analizamos. Creo que en profundidad, no en profundidad. No en profundidad. Ajá. Bueno, a ver, vamos a mirar, porque esto es lo mismo que estaban viendo, solo que he puesto el número. Vamos a mirar un poquito más adelante un par de cosas y después en todo caso volvemos a eso. Bueno, acá es lo que es el ciclo del amonio y de la formación de urea que estábamos viendo. No se olviden que para sintetizar urea en hígado se necesita energía, aparte del amonio. Es decir que yo estoy generando un gasto extra. Entonces, mi exceso en proteína que se transforma en amonio absorbido y que va a sintetizar urea, que después recircula, tiene un exceso, o sea, genera un exceso de gasto de energía, un aumento del gasto de la energía. Si yo no tuviera ese exceso, no necesitaría sintetizar urea y no habría ningún problema. Entonces, hay que ser
tomar en cuenta también eso cuando uno está balanceando para el nivel de proteína necesario. Bueno, esto... acá está. Hablemos un poquito del tema de proteína, de producción de la proteína microbiana. Y acá hay un par de conceptos que habría que empezar a manejar. Como dice ahí, una cosa es hablar de producción de proteína microbiana y otra cosa es hablar de eficiencia de síntesis de proteína microbiana, que normalmente se la relaciona con la energía consumida, con la energía disponible en el rumen. ¿Sí? Y la producción es la cantidad que llega al duodeno. ¿Sí? Se sintetizó proteína microbiana. ¿Que tiene algún cambio, alguna transformación la proteína microbiana antes de llegar al duodeno? No, ¿Cuajar? pasa a ser proteína verdadera. No estoy seguro. No estoy seguro. Meta, ¿alguien más? Profe, lo que se comentó la clase pasada es que, bueno, la proteína microbiana, una vez que, o el microorganismo en sí, una vez que llega al abomazo, el microorganismo muere ahí por lo que es la acidez del medio del abomazo. Y no, ahí no me quedó muy claro, le pido que me corrija si digo algo mal, que en el abomazo y después ya en lo que es el intestino delgado comienza a ser atacado por la enzima pepsina. Y ahí esa proteína pasa a ser péptido, o sea, cadenas de aminoácidas de menor cantidad de aminoácidos. Sí, en realidad la pepsina no llega tanto, ¿no? La pepsina inicia la hidrólisis de las cadenas cuaternarias, terciarias, y después las que tienen mayor acción son las enzimas proteolíticas que vienen del páncreas. ¿Cuáles eran esas? ¿Cuáles eran las principales? Puede ser que eran tripsina y quimotripsina o nada. Bien, tripsina y quimotripsina. Acuérdense que ya la mencionamos cuando hablábamos de los factores antinutricionales de la soja, que eran antitripsina, antiquimotripsina, la inhibían. Entonces esas son las principales. Hay más, hay carboxipeptidasas, hay elastasa, etcétera, etcétera. Y hay otras que se secretan por la propia pared del intestino delgado, ¿sí? Pero hay una serie de enzimas que actúan, no es que una sola llega hasta péptido. Y acuérdense que para ser absorbido tiene que llegar aminoácidos a lo sumo dipéptidos. No se absorbe como proteína. Bien, entonces, lo único que le sucede antes de llegar al intestino es que inicia, o sea, que los microorganismos se mueren, pero no hay una modificación de producción o de cantidad. Por eso que acá cuando habla de gramos de nitrógeno microbiano por día que llega al duodeno. Eso es lo que se considera producción. Tiene que ver con la materia orgánica digerida o digestible y la que es básicamente la que es digerida en el rumen. ¿Sí? Porque puede ser que alguna parte de la materia orgánica sea digestible, pero que no llegue a ser degradada por los microorganismos y ahí esa energía no sería obtenida por ellos. Entonces no es que le aportaría mucho a eso. Eso puede ser expresado como TND o TDN o NDT, como energía metabolizable, como energía metabolizable fermentable. Ahí parece una contradicción, pero acuérdense ustedes que, a ver, básicamente a partir de qué compuestos orgánicos se obtenía energía en el rumen para los microorganismos. Hola. Los carbohidratos de ¿Qué más? glucosa. Sí, carbohidratos. ¿Qué más?
el extracto estéreo. El extracto estéreo, ¿qué más? Bueno, gente, son poquitos, son carbohidratos, trae lípido y proteína. ¿Eh? De las proteínas, la cadena carbonaria de la proteína, los microorganismos no pueden obtener energía. Sí, Claro, sí, sí. ¿Y de los lípidos tan seguros que obtienen energía los microorganismos? de lípidos, capaz que no. ¿Qué le pasaba a los lípidos cuando llegaban al rumen? Lípidos de origen vegetal, lo más común que llegue es triglicéridos con ácido graso de cadena larga insaturada. ¿Se formaban ácidos grasos volátiles? Así por generación espontánea, ¿ves? Recuerden que el ambiente ruminal era súper reductor, una cadena carbonada sin oxígeno difícilmente puede ser hidrolizada. ¿Eh? Y ahí lo que tienen ustedes básicamente es un montón de carbono con hidrógeno. Algunos que les faltan porque tienen cadenas dobles o uniones dobles, que son los insaturados. Pero básicamente lo que llega a hacer los microorganismos es hidrolizar solamente la unión éster, haciendo que se separe el glicerol de los ácidos grasos de cadena larga, y esos ácidos grasos de cadena larga se biohidrogenan, se saturan y pasan al intestino donde son utilizados. En el rumen prácticamente no son utilizados. Solamente el glicerol, por ser de cadena corta, y algún otro ácido graso de cadena corta que pueda llegar. Si no, no se utilizan. Entonces yo tengo una dieta donde buena parte de la energía metabolizable que tengo depende de los lípidos. Hay que hacer un ajuste porque en realidad esos lípidos no son fermentados en el rumen. Por eso que ahí dice energía metabolizable y energía metabolizable fermentable o carbohidratos degradados en el rumen. O sea, enfoca en carbohidratos, ¿sí? Que es de donde más va a venir la energía que obtienen los microorganismos. Pero acuérdense, en dietas con mucho lípido hay que hacer una corrección y no utilizar la energía metabolizable total. Algunos datos para que ustedes tengan una relación. Fíjense, la producción el mantenimiento de los microorganismos requiere de 0,022 a 0,187 gramos de carbohidratos por hora. Es decir, hay un consumo alto o una necesidad de energía importante solo para mantenerse. El ambiente ruminal puede influir bastante en la producción de proteína microbiana. La disminución del pH disminuye la producción de proteína bruta microbiana. Y se utiliza con diferente afinidad el nitrógeno. Las celulolíticas, los microorganismos celulolíticos tienen preferencia por utilizar el amoníaco. Y son los que suelen producir ácidos grasos de cadena ramificada. Entonces, las proteolíticas y las amilolíticas tienen preferencia por usar, o pueden usar, tanto péptidos como amoníaco. Pero las celulolíticas en general prefieren el amoníaco, funcionan mejor. Entonces, el tipo de dieta puede influir en el tipo de respuesta que tengamos y en la producción microbiana. Acá tienen un número que es parte de donde sale lo que ustedes estuvieron ejecutando o calculando, y por eso es que lo ponemos para confirmar lo que nosotros le venimos dando. 13 gramos de proteína bruta microbiana por cada 100 gramos de NDT, o 35 gramos de proteína bruta microbiana por megacal de energía metabolizable. Consumido siempre estamos hablando, ¿no? Toma en cuenta lo que, ahí está. Toma en cuenta lo que el animal consume de esa energía. ¿Sí? No está hablando acá de la efectivamente fermentada. Cuando hablamos de efectivamente fermentada, por ejemplo, se
considera que por cada 100 gramos de materia orgánica efectivamente fermentada se producen alrededor de 22 a 23 gramos de proteína bruta microbiana. Sería otra referencia que ustedes pueden tomar en cuenta, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuántos megacal de energía metabolizable son 100 gramos de TND? O sea, 0,1 kilo. ¿Quién puede calcular? 0,44 megacal. No. Profe, un kilo de NT no era 4,4 megacalorías 4,4 ¿qué? megacalorías ¿De qué? de energía digestible. Y yo le pregunté energía metabolizable. Entonces ya le digo que no. Hola. 0,36 megacal, profe. 0,36 megacal. Me faltó el 0,82. Eh, Entonces, acuérdense, si ustedes manejan las unidades, es mucho más fácil de descubrir dónde están parados. No pongan a medias, no pongan megacal solo, pongan de qué se trata. Bien, entonces, hagan una cuenta rápida. Para llegar a 1 megacal, acá ustedes tenían la relación que usaron, era 35 por cada megacal. Para llegar a 1 megacal, ¿cuántos gramos de NT necesitarían? Más o menos tendría que multiplicar por 3, ¿o no? 0,36 por 3 le va a dar un poquito más de 1, 1,08, una cosa así le va a dar. ¿Sí? Sí, Y si multiplican 13 por 3 le va a dar 39, o sea, un poquito más de los 35. Porque todas estas relaciones están hechas con esa misma ecuación, con ese mismo cálculo. Entonces, ustedes tienen que esto es lo mismo expresar así que así. 13 gramos por cada 100 o 35 por cada megacal. ¿Ah? Bueno, en los últimos NRC que surgieron, aparecen algunos otros cálculos y la producción de proteína microbiana, por ejemplo, se estima con esta ecuación, que es un factor fijo por consumo de NDT más 42,7. Ahora, si ustedes hacen sin el extracto etéreo, cambia un poco el número que se utiliza, ¿sí? Entonces, para dietas que tienen más de 3,9, 4% de extracto etéreo, se utiliza esta acá. Que es lo que yo decía, empieza a considerar dónde está disponible la energía. De esa energía metabolizable, de ese NDT, ¿dónde va a estar disponible? El extracto etéreo va a estar disponible en el intestino, no va a estar disponible para los microorganismos de rumen. Entonces lo saca de la ecuación. ¿Sí? Bueno, ¿qué factores que influyen en la síntesis, en la eficiencia, perdón, de síntesis? Ya no en la producción, sino en la eficiencia de síntesis. Acuérdense que esto era cuánto producía en relación a alguna unidad que normalmente era de energía, ¿no? El pH del rumen, ya les mostré recién. El Kp, ¿qué les parece? El pH del rumen bajaba, cuando bajaba el pH bajaba la eficiencia. El Kp, Puede ser que cuando aumenta la tasa de pasaje va a disminuir también la eficiencia, contame por qué sería eso. porque estaría menos tiempo, digamos, disponible para el microorganismo. Pero ahí te afectaría la producción, no necesariamente la eficiencia. ¿Mm?
Dependía de la composición química del alimento. Esperá, estamos hablando de café. ¿Cómo es el ciclo de los microorganismos? Los microorganismos se multiplican, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama producción de proteína microbiana, pero dentro de su ciclo, en el rumen, también ustedes tienen predación, que ocurre por los protozoos, por bacteriófagos, por micoplasma, puede haber autólisis, puede haber muerte de esos microorganismos. Cuanto más ciclos cumplan dentro de ese proceso, acuérdense que va a disminuir la eficiencia, van a estar consumiendo para multiplicarse y para seguir manteniéndose. En cambio, cuando aumenta Kp, sobre todo cuando aumenta la tasa de pasaje de líquidos, o tasa de dilución, que también se le llama, que es donde mayor proporción de microorganismos va a aumentar la eficiencia, porque cumplen menos ciclos y hay menos posibilidad de que sean predados. Si hay predación, van a ser utilizadas una proteína que ya fue sintetizada, en vez de ir al duodeno, va a ir a un protozoario que se va a estar multiplicando. Es decir, va a cumplir otro ciclo más dentro del rumen. Eso hace disminuir la eficiencia. Entonces, lo que aumente el flujo de esa proteína microbiana hacia el duodeno, aumenta la eficiencia. Bueno, claramente si no hay nitrógeno o ATP, si no hay energía, tampoco va a disminuir la eficiencia. Y factores de crecimiento específicos, como por ejemplo, bueno, ácidos grasos de cadena ramificada, que algunos tipos de microorganismos lo necesitan, como los celulolíticos, minerales, que pueden disminuir la multiplicación porque se necesitan para algunos aminoácidos que son necesarios también para el microorganismo. Si nosotros tenemos déficit de azufre, vamos a tener problemas con algunos aminoácidos esenciales. Vamos a tener problemas en el animal, porque va a estar teniendo un menor aporte, pero también los microorganismos van a ser afectados en su eficiencia. ¿Sí? Bueno, el tema de tasa de pasaje ustedes ya conocen. Acá hay unos datos de esto que supongo que ya vieron, que era la calidad de la degradabilidad, perdón, de la proteína. Toxicidad al amonio ya vimos. Bueno. Esto también ya vieron ustedes. Y acá vamos a mirar un poquito más amplio, y ya no solamente pensando en lo que pasa antes de ser absorbida la proteína, sino que vamos a tratar de mirarlo también como qué pasa luego. Entonces, ustedes tienen que los aminoácidos absorbidos, acá estaría la línea, digamos, del intestino delgado, va a haber una parte de aminoácidos absorbidos y, bueno, la proteína no digerida que va a ir a las heces, ¿no? Ahora, esos aminoácidos absorbidos pueden ser utilizados para síntesis, ¿sí? O no. ¿Está? Esos que no son utilizados para síntesis normalmente son desaminados, terminan como cetoácidos y como amonio, urea, y va como nitrógeno urinario. ¿Sí? Entonces, los aminoácidos absorbidos pasan a formar parte de un pool de aminoácidos donde algunos o una parte es utilizado y una parte no es utilizado. Lo que no es utilizado se desamina y el nitrógeno va a urea y se elimina por orina. Los aminoácidos que son utilizados para síntesis, acá dice proteína tisular, en realidad no sería eso lo único, porque hay síntesis de hormonas, hay síntesis de enzimas, etcétera, ¿no? Hay una serie de actividades donde va a ir a parar la proteína o los aminoácidos. Esa proteína, a su vez, de los tejidos y de los productos que están sintetizándose, tienen un alto grado de catabolismo. Hay un permanente turnover, síntesis y catabolismo entre los tejidos y las otras proteínas que se sintetizan.
Entonces, yo voy a tener esta flechita que vuelve acá de proteína tisular, de proteína sintetizada, y va a volver a ser un aminoácido que puede ser que fue desaminado, ¿sí? Esta proteína sintetizada luego pasa a catabolismo, y ¿qué me va a dar? Un aumento acá del amonio, cetoácidos y amonio, que ese amonio va a ir como urea y va a ir como nitrógeno urinario. ¿Sí? A su vez, parte de esa proteína, por ejemplo, enzimas que se utilizan en el intestino delgado o las células, propias células ¿cómo es? Del epitelio del intestino delgado, donde ustedes tienen que se recambian habitualmente, rápidamente, duran aproximadamente 90 horas las células del epitelio del intestino delgado y también las células del intestino grueso, y secreciones como, por ejemplo, mucus, que tiene mucina, que es una proteína, que sirve para que se deslice, para que fluya el contenido intestinal. Eso va a aparecer como nitrógeno metabólico o nitrógeno endógeno en las heces. Perdón. ¿Se acuerdan cuando veíamos digestibilidad aparente y digestibilidad verdadera? Que separábamos el nitrógeno proveniente de los alimentos y el nitrógeno endógeno para hacer la verdadera. Acá tenemos lo que estábamos hablando, de ese origen, de las células de descamación, de las secreciones que se produjeron en el intestino y que llegan a las heces. Entonces nosotros vamos a tener básicamente dos formas en que se elimina nitrógeno, por nitrógeno fecal y por nitrógeno urinario. Ahora ustedes ven que acá dice que este nitrógeno urinario puede ser endógeno o exógeno. ¿Alguien puede decirme a qué se debe eso? Perdón, acá también aparece ácido úrico y en el caso de las aves también aparecería creatinina como uno de los subproductos que se elimina el nitrógeno por orina. ¿Alguien se acuerda a qué se refería esto? ¿Alguien leyó? A ver, si nosotros tomamos en cuenta estos aminoácidos absorbidos que no fueron utilizados, pasaron a ser aminoácidos que no se utilizaron dentro del pool de aminoácidos, se desaminaron y van a orina, eso va a ser nitrógeno exógeno. ¿Sí? Eso nunca formó parte del organismo del animal. Por eso se denomina como nitrógeno exógeno. Cuando son estos aminoácidos, pero que vinieron hacia acá, formaron parte de la proteína, luego se eliminaron por, ¿cómo se llama? Por catabolismo. Esos van a ser eliminados, pero son nitrógeno endógeno. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. El nitrógeno urinario exógeno corresponde a aquel nitrógeno que fue absorbido, no fue utilizado para síntesis, no pasó por síntesis, sino que fue eliminado y apareció en la orina. El endógeno proviene del catabolismo, es decir, primero ese aminoácido tuvo que pasar por síntesis, formar parte de ese organismo, y luego al ser catabolizado es eliminado. Y ese es endógeno. En una dieta o en un alimento, del balance que haya entre endógeno y exógeno, podemos evaluar la calidad de la proteína. Cuanto más endógeno haya en la orina, fue de mejor calidad. ¿Por qué? Porque más proporción de los aminoácidos absorbidos fueron utilizados para síntesis.
Cuando más nitrógeno exógeno hay, si el nitrógeno exógeno es superior al endógeno, la proteína es de menor calidad. ¿Por qué? Porque muchos de sus aminoácidos pasaron de largo y fueron a ser eliminados. O sea, no fueron utilizados para síntesis. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí, se entiende, profe. Vamos, 5 por lo menos que digan que sí o que no. Para que sigamos con la clase, vamos. Sí, profe, se entendió. Pues que estamos Profe, pobres. ¿se entendió? De golpe se quedaron sin micrófono. Bueno. Ahora seguimos en el análisis, pero es como para un resumen, digamos, porque cuando se está trabajando, nosotros acá en agronomía básicamente nos enfocamos en rumiantes. ¿Se acuerdan que lo conversamos al inicio del cursado? Ahora, cuando se habla de no rumiantes, la valoración de las proteínas tiene otros parámetros, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque no hay ese pasaje y esa transformación de la proteína de la dieta en proteína microbiana, sino que lo que viene de la dieta es lo que le llega al animal. Entonces ahí hay que hablar mucho más y enfocarse mucho más en lo que son aminoácidos. ¿Qué tipo de aminoácidos le parece a usted? Esenciales. Esenciales. ¿Por qué? Porque el animal no puede sintetizar esos aminoácidos, entonces si no vienen con la dieta tiene un problema. Entonces saber qué aminoácidos esenciales, cuál es la composición en aminoácidos esenciales que tiene la dieta, ¿sí? Ahí entra uno de los conceptos que se llama score químico, evaluación por comparación de la proporción de aminoácidos esenciales que tiene con la proteína del huevo o con la proteína de la leche. También aparece el concepto de aminoácidos limitantes, que es aquel de los esenciales que está en menor proporción con respecto a los requerimientos del animal. También aparece la proteína ideal, que sería la configuración en aminoácidos esenciales que debería tener esa proteína para atender a los requerimientos y que varía con los distintos animales, con las distintas producciones, etcétera, que ya lo vamos a ver un poquito más en requerimientos. Y aparece el tema de la lisina. La lisina es uno de los aminoácidos esenciales que se usa como referencia para no rumiantes sobre todo, y de los requerimientos de aminoácidos se expresan en relación a la lisina. O sea, la lisina pasa a ser el valor 100 y los otros, de acuerdo a sus requerimientos, pasan a estar por debajo por encima, pero tienen un número en referencia a la lisina, ¿sí? Entonces se puede balancear con relación a la lisina, y es lo que se está haciendo actualmente para cerdos, para aves, para equinos. Cuando hablamos de rumiantes, los parámetros son distintos. Nosotros necesitamos saber las fracciones de proteína que tiene, o sea, A, B y C, el KD y el KP, el KD y KP para la fracción B, ¿sí? Hay que modelar la degradabilidad ruminal, hay que estimar la proteína metabolizable, ¿sí? Y tomar en cuenta que ciertos aminoácidos esenciales, cuando hablamos de alta producción, como animales lecheros, empiezan a tener que ser analizados individualmente, ¿sí? Particularmente metionina y lisina, que suelen estar en déficit en algunos de los alimentos que más usamos. Entonces, empieza a analizarse. ¿Por qué? Porque una parte de la proteína, digamos, en animales de alta producción, una parte más importante de la proteína metabolizable pasa a ser proteína de escape, o proviene de la proteína de escape. Nosotros decimos que en rumiantes tenemos dos orígenes de la proteína metabolizable, uno microorganismo y otro de escape, ¿no es cierto? Ahora, si yo, para alcanzar una alta producción, no es suficiente la proteína microbiana que puede producir el rumen, que tiene un límite,
Si no es suficiente, ¿qué necesito hacer? Que empiece a haber más proteína de escape. Es decir, que pasen los ladrillos de construcción, que son los aminoácidos, directamente sin ser procesados por el rumen, por el retículo rumen. Entonces empiezo a tener más proteína, no más en total, una mayor proporción, no será el 80 o 90% de la proteína metabolizable de origen microbiano, sino que pasará a ser el 60%. Entonces hay una mayor proporción de la proteína metabolizable que proviene directamente de la dieta, de la proteína de escape o no degradada en rumen. Si esto es así, la composición en aminoácidos pasa a ser importante, porque como decía recién, para los no rumiantes, si la proteína llegó directamente al intestino, no hay quien sintetice esos aminoácidos, los tiene que traer la proteína del alimento. Entonces empiezo a analizar esa proteína de escape. De hecho, hay métodos para aumentar la proteína de escape, pero si yo hago eso, tengo que estar seguro que su composición en aminoácidos, su calidad, sea alta. Y ahí viene una de las formas de evaluar la calidad de la proteína que se llama valor biológico, que se utiliza mucho en no rumiantes. En rumiantes es un poco más complicado por lo que hablamos recién. Si la proteína del alimento el valor biológico es un valor biológico de la proteína del alimento. Si yo hago el valor biológico de una proteína que luego va a ser transformada por los microorganismos, en realidad tendría que ser un valor biológico de la proteína microbiana, no del alimento. Ahora, si yo tengo una buena proporción de proteína de escape, esa proteína sí tendría que hacer un análisis de su valor biológico. Y valor biológico consiste en, creo que por acá está escrito, perdón. Profe, ¿esto se aplicaría a las lecheras, por ejemplo? En cualquiera se puede aplicar, pero es la proporción del nitrógeno absorbido que es retenido por el organismo. Es decir, aquello que hoy yo les mostraba de cuánta proporción de los aminoácidos que son absorbidos van al pool de aminoácidos y son utilizados para síntesis. A eso se refiere con que es retenido. Aquella proporción del nitrógeno de los aminoácidos que es utilizado para síntesis. Cuanto mayor proporción haya, mayor valor biológico tiene la proteína. Y va a haber mayor nitrógeno urinario endógeno y menor nitrógeno urinario exógeno. Profe, ¿Tiene entonces, lógica el hilo de pensamiento o no? ¿con el valor biológico también se puede saber la calidad más o menos o estimar la calidad de la proteína? ¿Cómo? Que con el valor biológico puedo estimar la calidad de la proteína si yo tengo un valor alto. Es netamente una valoración de la calidad de la proteína. Es netamente para eso. ¿Sí? No sé quién cortó ahí que dijo algo, si eso es para vaca lechera, ¿a qué te referías? A que por ahí en vaca lechera buscamos una cierta cantidad de proteínas en la leche. Por ejemplo, para compararla con mantenimiento o con engorde, para nosotros, para que digamos, nos diferencie eso. Bueno, ahí no te estoy entendiendo totalmente, pero en realidad lo primero que se busca en la leche es la cantidad de grasa. ¿Sí? Grasa butirosa que se llama. O sea, la leche se comercializa por kilo de grasa y no por litro de leche. ¿Sí? A nivel industria, digamos, productor industria. Entonces, eso es lo primero que importa. Sí, para algunos destinos específicos, ¿sí? Como la producción, no sé, de ricota, o para algún tipo de queso, importa un poco más la proporción de proteína que tenga la leche, ¿sí? Pero básicamente es a partir de la grasa que está la valoración. ¿Ok? Ahora, Bien. la necesidad de proteína de una vaca lechera muchas veces no consigue ser aportado por los microorganismos del rumen, por la producción de proteína microbiana. Claro. Y es donde pasa a ser importante aportar proteína pasante. ¿Sí, Boris? Sí, por ahí iba la pregunta, profe. Ah, está, ok.
También eso podría pasar si yo estoy hablando de un, no sé, un novillo que está ganando más de 1,5 kilos de peso por día. La proteína microbiana no me está cubriendo eso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo puedo lograr, les parece a ustedes, para aumentar la proteína pasante porque tengo un animal de alto requerimiento, de alta productividad? ¿Qué se les ocurre? Hola. Capaz que ya lo hablaron, pero la degradabilidad ruminal, acuérdense que dependía del tipo de proteína, del tipo de enlaces y de los tratamientos. Puntualmente, para aumentar la proporción de proteína de escape, siendo una proteína digestible, no siendo fracción C, porque si no, no tiene sentido, siendo una proteína digestible, estos tipos de tratamientos es lo que se pueden utilizar o que habitualmente se utilizan. El más utilizado posiblemente sea por calor, porque al yo someterlo a un calor que normalmente ronda los 60-70 grados, se produce una desnaturalización, pero sin llegar a un grado que lo vuelva indigestible a la proteína. Esa desnaturalización hace con que se modifiquen las cadenas cuaternarias y o hasta las terciarias, y eso hace mucho más lenta la degradabilidad ruminal. Entonces, al hacerla más lenta, pasa a ser la fracción, ¿se acuerdan? Esa B3, que demora mucho en degradarse en el rumen y lo más probable que aparezca en intestino delgado, dependiendo de la tasa de pasaje. Si yo tengo una tasa de pasaje buena o alta, que normalmente la tengo en animales de alta productividad, porque tienen que consumir mucho. Para consumir mucho tiene que haber una alta tasa de pasaje. Entonces, si yo tengo algo que retrasa la degradación en el rumen y tengo una alta tasa de pasaje, voy a tener mayor proporción de esa proteína en el duodeno, no degradada por los microorganismos. ¿Ok? También pasa eso con los taninos. Los taninos ya es una unión química que impide la degradación por parte de los microorganismos, pero que luego de pasar por el pH ácido del cuajar y ir al pH alcalino del duodeno, de la primera parte del duodeno, vamos a tener que se libera, deja de estar unido el tanino a la proteína y ahí puede ser digerido. ¿Sí? También hay un tratamiento que le llaman de encapsulamiento, que en realidad es como una protección que le daría la unión, por ejemplo, con formaldehído, formalina. Se usa, que también puede ser una explicación como la química, pero también puede haber un proceso como de encapsulamiento. Y después, el hecho de producir, de usar ionóforos, hace que disminuya la predación, disminuyan los protozoarios. Entonces, eso junto con un aumento de la tasa de pasaje haría que la proteína estuviera pasando más rápidamente y disminuiría ese consumo. Eso afecta más en realidad a la eficiencia de utilización, de eficiencia de síntesis de proteína microbiana que al pasaje, ¿no? Bueno, eso me volví para atrás y yo estaba por mostrarles, estábamos hablando del valor biológico. Bueno, acá para que tengan unos datos de cómo se hace esto, balance de nitrógeno es una de las cosas que ustedes pueden evaluar en una dieta, ¿sí? Y lo que se va a tomar en cuenta es como ingreso la ingesta diaria de nitrógeno. Normalmente se habla de nitrógeno, no de aminoácidos, ¿sí? Y la ingesta diaria y luego las pérdidas. Y esas pérdidas van a ir por nitrógeno fecal, por nitrógeno urinario y nitrógeno retenido en el organismo. Entonces, en este caso, yo tengo los totales van a ser iguales, deberían ser iguales,
pero yo tengo un balance positivo. ¿Por qué? Porque acá hubo retención. ¿Sí? Yo tengo este valor acá, que es retenido en el organismo. Entonces, esa retención es mi balance positivo. Si esta retención no existiera y los dos dieran 46, sería un mantenimiento. O sea, no hay retención ni pérdida. Sería un balance igual a 0. En este caso, tenemos un balance positivo con una retención de casi el 50% del nitrógeno ingerido. Valor biológico, bueno, hay una fórmula ahí para calcular valor biológico, ¿sí? Que simplemente está contemplando las distintas formas de evaluar: nitrógeno urinario endógeno, nitrógeno urinario fecal, metabólico fecal lo separa, el urinario lo separa del endógeno urinario. Pero bueno, hay una ecuación también que incluye a partir del balance de nitrógeno cómo calcular el resto. Pero no hace falta que se aprendan esas ecuaciones, ¿sí? Me interesa el tema de los conceptos. Y acá tienen, que creo que está en la próxima también, acá está, el valor biológico tomado de esta publicación, el valor biológico de algunas proteínas, ¿sí? Del huevo y de la leche son las de más alto valor biológico, de pescado, de la soja en general. En otros trabajos se ve un valor biológico superior de la harina de soja, alrededor del 80%, pero en este trabajo esos son los datos que tiene. Y el valor biológico de la proteína microbiana andaría entre el 60 y el 70%. O sea, de moderado a alto, digamos, podríamos llamarle que es el valor biológico de la proteína microbiana. No es el más alto, ¿sí? Pero tiene un buen valor biológico. Y en general de origen vegetal se considera que la harina de soja es la de mejor calidad, la de mejor valor biológico. Bueno. Creo que estamos con eso. Acá yo le puse algunas palabras claves que, bueno, son las que yo pensé, pero no necesariamente son las que ustedes tienen que pensar. Pero creo que si ustedes pudieran explicar cada uno de estos ítems, seguramente es porque tienen aprendido el tema. A ver. Bueno. No sé, Inge, si querés agregar algo. No, solamente eso que vos había agregado, digamos, del valor biológico de la proteína microbiana, porque como no estaba en la tabla, eso nomás es lo que me quedó, digamos, pendiente, pero ya lo dijiste, así que está, me parece que está bien. No sé, otra cosa, no sé, que pregunten los chicos, ¿no? Sí, claro. Abrimos, no sé, Martín, Luis, ¿quieren agregar algo? Daniel. Y si no, Ulises, pregunten, los escuchamos. No, parece que no. Parece que Ya está todo. la aparición temprana en cámara ya lo dejó despachado. Profe, Sí. me quedó una duda hoy de lo que había preguntado cuando estábamos haciendo la introducción al tema, que por lo menos yo no lo podría contestar. Es que nos había preguntado qué es lo que condiciona que una proteína pueda o no ser degradada. Quisiera saber si nos puede comentar eso, o si lo vimos hace un rato, reforzarlo, porque no me quedó del todo claro. Bien.
¿Se acuerdan que en las proteínas, así como también se veía eso para el carbohidrato, que habíamos hecho el ejemplo con almidón, había 3 fracciones, o clasificábamos 3 fracciones para rumiantes pensando en su degradabilidad ruminal, o retículo ruminal. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuáles eran? Sí, sí. Sí, pero decíla. Era la fracción A o soluble, la fracción B o potencialmente degradable y la fracción C o indegradable. Muy bien. La fracción A soluble, que era sobre todo el nitrógeno proteico y parte de la proteína, que también es soluble. La fracción B, que a su vez se podía dividir en 3, B1, B2 y B3, que dependía básicamente de la tasa de degradación y de la tasa de pasaje. O sea, es degradable, es digestible también, lo que es en el caso de la proteína, lo que es degradable es digestible, ¿sí? Pero depende del tiempo que tenga disponible los microorganismos para degradarla, ¿sí? Entonces ahí veíamos que si aumentaba la tasa de pasaje, lo cual hacía que los alimentos estén menos tiempo en el rumen, había una parte de la proteína, de la fracción B, que no se degradaba, porque el tiempo había sido poco. También depende de la tasa de degradación. ¿Y eso por qué? Porque el ejemplo clásico es cuando nosotros comparábamos, por ejemplo, cuando hablábamos de almidón, ¿se acuerdan que el almidón del maíz estaba como encapsulado en una matriz proteica? Eso hacía que fuera más lenta la degradación. Entonces, tiene menor tasa de degradación y si tiene una tasa de pasaje alta, no va a ser degradado. De hecho, tenía una degradabilidad baja, esa fracción B. Entonces, depende cómo está dispuesto, con qué no, está unido una parte de esa fracción B, está unido al FDN, no al FDA, pero sí al FDN, y eso hace que sea más lenta su degradación. Ahí, cuanto más tiempo o menos tiempo esté en el rumen, que depende de la tasa de pasaje, va a ser degradado o no. Y luego tenemos la fracción C, que es la que estaba ligada a lignina, ligada a FDA. Y esa no la podíamos, no se degradaba ni se digería. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de análisis de alimentos, en el método Van Sus podíamos llegar a lo que se llamaba NIDA, que era nitrógeno insoluble en detergente ácido. Nosotros hacíamos FDA, a ese residuo que era el FDA, que era la fibra insoluble en detergente ácido, se le aplicaba Kjeldahl. El nitrógeno que aparecía ahí era fracción C. Indegradable, indigestible. No hay forma que lo pueda utilizar el animal. Entonces, esos son los factores que normalmente están afectando esa degradabilidad. Ahora, cuando yo tengo una dieta y relacionando con esto que hablábamos de la proteína pasante, cuánto era y todo eso, cuando yo tengo animales de alta producción, acuérdense que para alta producción tiene que tener alto consumo. Y cualquier rumiante para tener alto consumo debe tener alta tasa de pasaje. O sea, debe desaparecer rápido la materia seca del rumen y una de las formas de desaparición es por pasaje. O sea, va pasando ese contenido del rumen hacia el omaso, intestino delgado. Y el flujo en todo el tracto está aumentado, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo alta productividad, alto consumo, una buena parte de la fracción B de las proteínas no tiene tiempo de ser degradada. Puede tener una buena tasa de degradación, pero el tiempo no es suficiente. Entonces aparece como tal, esa fracción B, aparece una buena proporción en intestino delgado. Ahí es donde nos empezaba a preocupar el valor biológico o la composición en aminoácidos de esa proteína. ¿Sí? Como un ejemplo para que se ubiquen nada más. Pero, ¿se respondió tu pregunta, Hugo, o no? Sí, sí, ahora sí me quedó claro por dónde viene la cuestión. Bueno, me alegro. ¿Alguien más? Prometo que la próxima respuesta es más corta. ¿No? Bueno,
¿Estamos? Terminamos entonces por ahora. Salgan nomás y a las 10 nos reencontramos para el práctico. ¿Ok? Perfecto, Doc. Muy bien. Bueno, profe. Bueno, Sí, profe. hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hola, Daniel. Hola, profe, ¿todo bien? Bien. Hola, Luis. ¿Cómo está, Doc? Hola, Todo tranquilo. Acá están todos locos por la Asunción. Me parece que viene Biden, parece que viene, ¿no? sí. Pero ya la semana pasada ya empezó a laburar. No, pero que protocolo y ceremonial y que... Ah, no, sí, eso sí, están todos alterados. Están todos alterados. No sé por qué. Y como estamos tan fuera del ritmo de recibir gente, ¿viste? Como si fuera que faltan muchas cosas, digamos. Sí, sí, seguramente. Así que viene bien. Chicos, terminen de salir, entonces nosotros tenemos una reunión propia. No sé si que ya no estaban hace un rato y por eso no se dieron cuenta o cómo es. No sé, Dani, capaz los puede sacar, eliminar, si no. Lo que se puede hacer es ponerlo en sala de espera, Doc, porque si no, cuando lo eliminamos, después no pueden volver a ingresar al práctico. Ah, ¿no? Está bien. No, ese problema estábamos teniendo las otras veces. Están saliendo, che. Están saliendo. Quedan... Quedó un chico, ¿no? Yo lo estoy sacando. Ahí está. Después se andan quejando por privado de que no pueden entrar a la clase. Bueno, decirle que se despierten.